Dios los bendiga, mis hermanos. Qué privilegio y qué bendición poder estar nuevamente acá a través de este medio de comunicación para transmitir la tercera parte de la enseñanza del estudio del Apocalipsis, la adoración celestial. La encontramos en el capítulo 3 y capítulo 4, donde nosotros veremos la adoración celestial. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia vengo, Señor, en este momento para pedirte que seas tú a través de tu Espíritu Santo tomando el control de nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos guardar y captar todas estas enseñanzas acerca del Apocalipsis y que todo aquel que escuche, Señor, te vea a ti reflejado en este libro también, que tú, Señor, mismo has dicho que lo debemos leer, lo debemos escuchar y guardar en nuestro corazón. Y por eso en esta hora, Señor, entrego este mensaje, esta enseñanza en tus manos y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces continuamos en el capítulo 3 y 4, donde veremos la adoración celestial, repito. Luego, después del rapto de la iglesia, como se narra en el versículo 1 del capítulo 4, allí están entonces empezando las cosas que han de ser después de estas. Acuérdense que en el capítulo 1, versículo 19, bosquejamos el libro del Apocalipsis en tres partes: las cosas que Juan vio, las que son y las que han de ser después de estas, en esta grande revelación del Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 1 dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol Juan es trasladado al cielo, y se le empieza a mostrar entonces el lugar celestial, el trono de Dios y la adoración al Cordero. Antes de dar inicio a la llamada Gran Tribulación y a los juicios de Dios que veremos entonces desde el capítulo 6 en adelante. Sube acá se interpreta entonces como la orden dada por el mismo Señor a su iglesia de ascender al cielo, y es lo que consideramos nosotros el rapto o arrebatamiento de la iglesia, como dice en el libro de 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, librando así a la iglesia de esta gran tribulación, como da a entender también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Te mostraré las cosas que han de ser, que han de suceder después de estas. Y en el versículo 2 del capítulo 4 notamos algo también muy importante. Juan estaba en el Espíritu. Dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan volvió a estar en el Espíritu, porque fue lo mismo que dijo también en el capítulo 1 cuando recibió la revelación del Señor. Estaba en el Espíritu. Indica un alto grado o estado de espiritualidad, adoración, y es como estar sumergido en ese aceite de la unción y de la gloria de Dios. Estaba en el Espíritu. Es muy importante y muy necesario que cuando uno estudie este libro siempre trate de hacerlo en adoración al Señor, y siempre trate de orar y de pedirle al Señor esta revelación especial que le dio a Juan, este entendimiento, esta iluminación de la palabra.
Apocalipsis capítulo 4, entonces en el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, primero había un trono. En ese trono estaba sentado el Padre, Dios sentado en su trono, y se ve la gloria de Dios que se refleja entonces en un brillo. Allí en ese momento dice que aparece un arco iris, símbolo del pacto de misericordia hecho con Noé a favor de la tierra para no destruirla nunca más a través de un diluvio. En Génesis 9:13 leemos: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este es entonces la señal del pacto que Dios hizo con Noé cuando destruyó la tierra por medio del diluvio. No la voy a destruir más por agua o por medio de un diluvio. Aparecen también allí brillando dentro de la gloria de Dios piedras especiales como el jaspe, al parecer un diamante que sugiere pureza y santidad de Dios. La cornalina, que es más de un rojo intenso, simboliza la ira de Dios. Y seguimos entonces en el versículo 4, contemplando el trono y contemplando la gloria de Dios allí, y dice: alrededor del trono había 24 tronos más, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos y 24 ancianos sentados, que representan a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles, con vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El cielo entonces se torna en un estado que representa la autoridad de Dios a través de sus 7 espíritus, como dice en el libro de Isaías. Leemos lo siguiente en el capítulo 11, versículo 1, relativo a los 7 espíritus de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está refiriéndose allí al Señor Jesucristo, que es la vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces el Señor Jesucristo es descendiente del tronco de Isaí, es descendiente de Isaí, y entonces vemos nosotros allí, dice: retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. El versículo 6 de Apocalipsis 4 dice que delante del trono también había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahí está representada entonces la gloria de Dios, el trono, la adoración al Padre, y vemos nosotros cómo se refleja y cómo hay un brillo grande de jaspe, cornalina y de esmeralda, que es el ambiente que vemos allí. Y entonces ahora aparece como un mar de vidrio semejante al cristal. El mar aparece entonces como una expansión grande de aguas, así como también vimos nosotros al principio en el libro de Génesis, cuando Dios creó el universo, ¿no? También en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 22, dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión
a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Encontramos allí una similitud grande con la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Jehová. Por eso vamos al libro de Ezequiel. Estos 4 seres vivientes representan los querubines, que son los encargados de la adoración a Dios. Y entonces vamos al libro de Ezequiel también, en el capítulo 1, versículo 27, que tiene una similitud grande con esta misma visión de Juan, y dice así: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Estamos hablando de Ezequiel. El mar entonces como una expansión grande de aguas. Versículo 22 nuevamente decimos: sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, que denota una tranquilidad y una paz grande debajo del trono de Dios. En el capítulo 1 también, el versículo 10 de Ezequiel, nosotros vemos allí el aspecto de los querubines. Dice: el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Es una similitud grande con lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 4 y el versículo 7, que es el versículo siguiente al que estamos nosotros estudiando, que dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Aquí aparecen los 4 seres vivientes que tienen una similitud grande, repito, con la visión que tuvo de la gloria de Dios Ezequiel. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, algunos exégetas del Apocalipsis interpretan los 4 seres vivientes como las figuras representativas de los 4 evangelios, de acuerdo a cómo muestran al Señor Jesucristo en sus respectivos escritos. Mateo se muestra como el rey de los judíos, el león. Marcos, el siervo de Dios, el buey, es un animal que representa el servicio. Lucas, el hijo del hombre, el hombre. Y Juan se interpreta como el hijo de Dios. O sea, esa es la forma como los evangelistas están viendo cada uno de los libros, de los escritos que hicieron, y por eso allí algunos exégetas representan o interpretan que son representaciones de estos 4 seres vivientes. En el versículo 8 dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta es la adoración entonces de los 4 seres vivientes, que se interpreta como 4 querubines. Querubines es digamos una escala de ángeles o categoría de ángeles en el cielo, y los querubines adoran al Trino y Santo Dios de una manera similar también a lo que se ve en el libro de Isaías en su visión de la gloria de Dios. Se muestra la Trinidad cuando se
ve la palabra santo 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el libro de Isaías, en la visión de la gloria de Dios, se ve una similitud también con estos 4 seres vivientes, aunque en el libro de Isaías se refiere a serafines, que es otra categoría de ángeles también al servicio de Dios, que también están más representados o están más, digamos, relacionados con con el perdón, más bien con el propiciatorio. Entonces, la palabra seraf es la palabra que significa ardiente. Y la visión que tiene Isaías entonces es sobre el propiciatorio, no sobre el trono. Sin embargo, es interesante notar que deja implícita la Trinidad de Dios al adorar. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Culmina entonces el capítulo 4 en adoración celestial al Padre de la creación en su trono de gracia. Y dice en el versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta allí entonces vemos nosotros en el capítulo 4 la adoración al Padre. Ahora en el capítulo 5 vemos la adoración al Cordero de Dios, Jesucristo, como el león de la tribu de Judá. Allí aparece en el capítulo 5 un libro con los 7 sellos, y es entonces cuando aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 5 y el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. El libro de los 7 sellos, ese libro que estaba allí, nadie lo podía abrir, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir ese libro y ni siquiera mirarlo. Solamente el león de la tribu de Judá, dice en el versículo 4 y versículo 5. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quiénes creen ustedes que es el león de la tribu de Judá, de la raíz de David? Es el mismo Señor Jesucristo, descendiente de David, llamado el león de la tribu de Judá, porque nació de la tribu de Judá, donde era también originario David. Vemos allí que la victoria es de Cristo,
porque el único que pudo abrir ese libro es el Señor. Y dice, la raíz de David ha vencido para abrir ese libro. Tuvo que vencer. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí vemos nosotros la victoria de Cristo sobre Satanás, cuando Él exclamó, consumado es. También allí en la cruz, Él estaba declarando, se acabó, porque ya he vencido, triunfando sobre principados, sobre demonios, sobre fuerzas satánicas. Todo lo dejó allí en la cruz del Calvario. Públicamente, dice, los exhibió, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Y en el versículo 6 entonces aparece el Cordero de Dios. Y dice así el capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Oiga bien esa representación que aparece ahora, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí aparecen nuevamente estos 7 espíritus y se refiere al Señor Jesucristo entonces como un cordero. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista declara aquí lo siguiente. Versículo 29 de Juan capítulo 1 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La profecía de Juan el Bautista. Y allí entonces nosotros empezamos a ver quién fue ese Cordero y por qué él es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque simplemente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había que inmolar, matar un cordero sin mancha allí, un cordero que tenía que derramarse esa sangre de ese cordero, llevarse al propiciatorio que quedaba en el lugar santísimo. Tenía que pasar entonces por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y llegar allí y regar esa sangre en el propiciatorio. Estoy hablando del tabernáculo en el Antiguo Testamento, y esa sangre era la que cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría. La palabra que se utiliza allí en hebreo es kopesh, que quiere decir cubrir. Propiciatorio viene de allí. El propiciatorio es una cubierta solamente del pecado. Entonces nosotros vemos también que cuando Balaán fue a maldecir al pueblo de Israel, Dios le dijo, yo no encuentro pecado en este pueblo. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba viendo al pueblo que, aunque pecador, lo estaba viendo bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Ahora, ese Cordero en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no es igual al Cordero ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Cordero de Dios es el mismo Señor Jesucristo, que con su sangre nos limpia de todo pecado, nos quita el pecado. Y también dice en el libro de Primera de Pedro 1:18 que con su sangre nos redimió y nos rescató con ese precio que él pagó.
es lo mismo que está diciendo allí en el libro de Apocalipsis, que fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Y en 1 Pedro 1:18 entonces vemos la relación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que Jesús se convirtió entonces en el Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, el que derramó su sangre y ya la lleva directamente al cielo para mostrarla al Padre y decir, aquí está la sangre por medio de la cual yo compré a la raza humana para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús nos compró a precio de sangre. Ahora, la palabra para rescate o para redimir, redención, es la palabra goel en el hebreo, y también existe una palabra que es agorazo, que significa compra en el mercado de esclavos. Es decir, que Jesús nos rescató, Jesús nos redimió, Jesús nos compró y nos compró en un mercado de esclavos, donde éramos nosotros esclavos y Él pagó el precio para comprarnos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, podemos entender también un poco mejor acerca de esto que estoy hablando. Y dice así en el capítulo 9, versículo 22 de Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. En ese tiempo no quitaban el pecado. Pero en 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es más poderosa, es más grande que la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, porque la sangre en el Antiguo Testamento no quitaba y no limpiaba los pecados, pero hoy en día la sangre de Jesús, dice, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. La adoración celestial, entonces, vemos nosotros más adelante, de los ángeles al Cordero, a Jesús. Los ángeles adoraron al Rey de Gloria, adoraron a Jesucristo, el Señor, que es el único digno de abrir esos sellos. La palabra adoración, allí que vemos, porque estaban adorando al Señor, esa palabra viene del hebreo isutá y del griego proskineo, que quiere decir temor reverencial y una actitud de admiración respetuosa, adoración. Y la palabra proskineo significa postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, adorar. En el Nuevo Testamento especialmente se usa para decir que estamos rendidos a Cristo, que ascendió al cielo, y todos los creyentes hoy en día rendimos culto al único Señor y Salvador. Nosotros no adoramos ángeles, ni santos, ni santuarios, ni reliquias, ni personajes religiosos. Nosotros adoramos a Cristo Jesús únicamente, que es el ungido de Jehová, el Señor de señores, el Rey de gloria. Otra palabra que se utiliza es la palabra latría, de donde viene idolatría, adoración a ídolos. También esa palabra se refería ambos originalmente a la tarea de los esclavos o sirvientes asalariados. En consecuencia, a fin de ofrecer este culto a Dios, sus siervos debían postrarse. Por eso la palabra adoración más que todo es postración. Postración no solamente en la actitud de física, que como hacen los musulmanes de adorarse y tirarse al piso y colocar la alfombra, sino que es una actitud más
de postración espiritual, de postración del alma, de postración del corazón y de nuestra actitud reverencial ante el Rey de Reyes. Bueno, ahora sí, entonces esto es lo que hacían los ángeles. Fíjese usted en este capítulo aquí que el Señor Jesucristo está siendo adorado. Del versículo 11, capítulo 5, versículo 11 en adelante leemos lo siguiente y dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Note bien en el versículo 13 que dice: al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, Jesús, sea la alabanza, número 1. Número 2, sea la honra. Número 3, sea la gloria. Y número 4, sea el poder por los siglos de los siglos. Esta adoración es una de las más hermosas, grandes y representativas en la Biblia, que es la adoración celestial al Padre y al Cordero en estos 2 capítulos, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero yo quiero terminar también hablando de un hombre que con su corazón adoraba a Dios de una forma especial y extraordinaria, casi con una similitud tremenda a lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, y es la adoración de David ante la congregación. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, del versículo 10 en adelante, encontramos cómo David expresa esa adoración a Dios de una forma extraordinaria, que sale de lo más profundo de su corazón, que sale de su alma. Sí, estamos conociendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero yo siempre me he preguntado por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando yo veo esta adoración, ahí entonces viene la respuesta, porque era un hombre que adoraba a Dios de una forma tan extraordinaria que le salía el alma directamente y le decía: Señor, mi alma está pegada a ti. Eso es lo que decía David. Ahora fijémonos el versículo 10, Primera de Crónicas 29, 10 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, note bien, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué bendición entonces, hermanos. Dios los bendiga, y continuamos entonces en el próximo capítulo, próxima parte del estudio de Apocalipsis, entonces en el capítulo 6, cuando inicia la